Y yo estaba intentando salir porque estaba ya en Cristo, pero mi cuerpo pedía otra cosa. Si todo el mundo que yo soy marica, pues me voy a volver marica. Más allá de lo que la gente dice, es lo que Dios ha dicho a ustedes. Todo ese tipo de cosas fue creando un resentimiento en mi corazón hacia mi padre. Y me hice en los pantalones. Todo el colegio Supo que entraste a robar. Sí. Ustedes han sido diseñados por un Dios perfecto y les dio un designio perfecto. Yo en el cagón. Me sentí poco importante. Yo demandé a mi padre quitarme la vida. Intenté cortarme las venas. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos. El día de hoy estamos en Vivencias a Corazón Abiertos. Tenemos hoy día la oportunidad de conocer una vivencia de alguien que ha pasado por cosas difíciles, pero ha logrado sobreponerse a lo largo del tiempo. El día de hoy estoy con un joven, Sneider Arroyo. ¿Cómo estás, Sneider? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Un placer para todos. Bienvenidos. Ok, Sneider, pues es un gusto poder estar hoy día contigo y poder contar tu historia de una forma saludable, porque pues queremos que todo se ha hecho desde la sabiduría, ¿sí? Y que sea sin morbo, pero igual vamos a hacerlo a corazón abierto, ¿sí? Sneider, tengo entendido de que pues creciste en el barrio 6 de enero, ¿sí? Fuiste criado por tu papá y por tu mamá, que estudiaste en el colegio ITI. Es un colegio que es muy reconocido por su temática varonil y todo eso, ¿sí? Sus enseñanzas muy dadas a los varones. De hecho, anteriormente era solo de hombres, ahora está con la inclusión. Pero quiero que nos cuentes un poquito de cómo fue tu proceso en el barrio 6 de enero. ¿Cómo fue tu crecimiento en ese barrio? Bueno, en el barrio 6 de enero no éramos muy sociables. Era más tiempo el que estaba encerrado en casa que el que salía a compartir con compañeros o amigos del barrio. Cuando salía a compartir siempre terminaba en una discusión, una pelea o un conflicto por cualquier cosa. Siendo el mayor entre mis hermanos, entonces siempre era el que defendía, entonces siempre terminaba en conflictos. O sea, tú eras el hermano mayor y tus hermanos menores te defendían. No, yo los defendía a ellos. Ok, o sea, tú eras el que peleabas para que ellos no pelearan. Exactamente. Listo, qué bueno. Y es muy bueno que cuentes esta parte de la historia. Pero también sé de que en un momento dado tal vez tuviste conflictos, problemas en la casa, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, es una ocasión por allá, tenía como 10, 9 años, en la cual mis padres se dedicaron a trabajar. Mi papá aún trabaja de winchero en el muelle, manejando grúas pórticos y otro tipo de grúas en la zona portuaria. Y mi madre trabajaba en la zona pesquera, la famosa Bahía Cupica, que ya no existe, están tratando de revivir. Al ser el mayor, la carga de mis hermanos recaía sobre mí, al punto de que en una ocasión intenté quitarme la vida, intenté cortarme las venas. Lo que lo impidió fue mi abuela, que en paz descanse, como decimos. Fue mi abuela que me miró y me detuvo, y desde ese momento mi abuela empezó constantemente a orar y a llevarme a la iglesia. Pero ¿qué fue lo que te llevó, qué fue lo que pasó en tu vida para que hayas llegado a tener un pensamiento como ese? La verdad no sé, fue como tan raro, o sea, me sentía como solo, como olvidado. No había un abrazo de papá, no había un beso de mamá, no había un instante que compartir con ellos. Y cuando se llegaba y pasaba algo con mis hermanos, ¿y por qué tú no hiciste nada si tú eres el mayor? O sea, caía todo el peso sobre mí, y creo que de tanto peso me sentí poco importante, al punto que dije, pues mi vida no importa, entonces me la voy a quitar. Y ahí fue cuando intenté quitarme la vida cortándome las venas. O sea, a pesar que tú fuiste un joven privilegiado, porque sabemos que la situación de los jóvenes de Buenaventura, en muchos lugares, a veces, si está el papá, no está la mamá, tú fuiste privilegiado porque tuviste la oportunidad de que sea con los dos. Correcto. Pero aún así, aunque estaban
o tuviste la oportunidad de estar con los dos, tú sentías que estabas solo en la casa. Exacto, sí, sentí como esa soledad. O sea, mis hermanos, yo no era muy poco sociable. Mis hermanos hacían, yo defendía. Pero cuando llegaban mis padres, yo era el castigado. Porque era el mayor, porque no actuaba a tiempo. Entonces, siempre como que eso se fue acrecentando en mi corazón al punto de sentir que yo no valía la pena. Ok, y ese sentimiento de no valer, de sentirte insignificante también, ¿cómo era cuando estabas en el colegio entonces? Cuando estaba en el colegio, pasaron varios sucesos. Yo estudié parte de la primaria en el Colegio San Gabriel, igual ya no existe, y luego pasé a José María Cabal, de tercero a quinto. En San Gabriel tuve un suceso que me marcó mucho. Fue en una ocasión que la profesora me negó el permiso de ir al baño porque veníamos entrando de recreo, a lo cual yo no soporté y me hice en los pantalones. ¿Es del 1 o del 2? El 2. El 2. Y Dios mío. Eso se hizo popular en el colegio y ya la forma de ellos llamarme ya era Joan el Cagón. Oh, no, porque cuando eso de bullying era muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, ahora que se hace de trabajo con el bullying, no al bullying y todo eso, pero anteriormente la gente era sin piedad en los colegios con el bullying, con la recocha. Correcto, y fue tan fuerte la situación que pasó fronteras. O sea, no se quedó en el colegio, llegó a todo el barrio, por lo cual mi madre decidió cambiarme de colegio y fue así como llegué a la José María Cabal. O sea, no obstante, digamos que el día 1 que tú te haces del 2 en el colegio, que te vienes y descansaste, pero cuando llegas al otro día, ¿qué pasa? Cuando llegué al otro día, comúnmente fue el suceso tan fuerte porque todo era una burla. Todo era una burla, cualquier comentario, cualquier palabra iba enfocada en ese suceso. Entonces se llamó a mis padres, se habló del tema y pues dijeron que pues, obligatoriamente había que terminar el año, pero ya cuando se pasó al siguiente año me cambiaron. O sea, prácticamente te suspendieron, o sea, te dieron matrícula condicional por hacer sí, no fue porque yo haya hecho algo malo, sino por evitar que lo que ellos hacían, la burla destruyera mi forma de ser. Ok, entonces ahí cambias de colegio y entras a la José María Cabal. Sí. ¿Qué pasa en la José María Cabal? En la José María Cabal, el tema de Joan con la palabra C desapareció. Empezó todo totalmente nuevo. Una nueva vida para mí. Sí, un nuevo espacio, nuevos compañeros, un nuevo ambiente, todo totalmente nuevo. Pero este muchacho cometió muchos errores. Recuerdo que en una ocasión ingresé a un salón que no era mi salón. La José María Cabal se tiende por experiencia, por antigüedad ya, siempre tener en cada salón candados. Cuando sale al recreo, esos candados los cierran. Yo pasé por un salón y estaba el candado, pero no estaba ajustado, estaba la puerta abierta. Ok. E ingresé a robar de todos los maletines, o sea que lapicero, colores, de todo un poquito. Y ocasionalmente pasó una niña que me vio, cerró el candado y fue a llamar a la coordinación, a los compañeros, ¡santo! Todo el colegio. Todo el colegio supo que entraste a robar. Sí. Pero una vez tú descubres que está cerrado el candado, ¿qué haces allá adentro? Pues intenté buscar la forma de escapar, pero ya no podía hacer más nada. Ya era evidente. Pero no pensaste en devolver los bolígrafos para cada boletín. No, yo dejé todo eso ahí y mi desespero empecé a jalar la puerta. O sea, todo el mundo supo que entraste a robar. Sí. ¿Qué pasa? Ese día te llevaron a coordinación. Me llevaron a coordinación, llamaron a mis padres, matrícula condicional, un suceso más y para afuera.
Y pues el bullying hasta el día de hoy sigue, algunos compañeros todavía recuerdan ese suceso. ¿Te acordás de cuando quedaste cerrado? Sí. Ok. Listo, entonces sucede eso, pasa lo de la homosexualidad cabal. ¿Tus padres cómo reaccionan ante ese suceso? Recuerdo que mi padre me castigó duramente. Tiempo de eso después fue que llegó el momento en que quise cortarme las venas. Fue un castigo muy fuerte, pero digo, esta vez no. Se queda en el colegio y que soporte la burla, que soporte el bullying. Al que no me sacaron, me quedé ahí en la José María Cabal hasta que pasé bachillerato, soportando todos esos años, el bullying, la recocha, todo ello. ¿Cuántos años tienes cuando eso, Neta? Eso fue entre 10 12 años. Para un joven de esa edad, pues tienes una persona que esté todavía muy madura. Sí, tal vez ahora pues se asimila un poco más a esa edad, pero anteriormente uno era muy frágil todavía a esa edad. ¿Cómo tú hacías para sobreponerte al bullying en esa edad? Me encerraba. Poco hablar, poco compartir. En las horas de recreo, de esparcimiento, estaba solo. Tocaba hacer tareas en grupo, yo las hacía solo. O sea, me aislé totalmente de todos. Así combatía, porque con el que fuera que me reuniera, llegamos al tema. Entonces me aislé de todos. Sí, o sea, como seguridad, como protección, tú mismo, mientras menos hable, pues menos me van a decir eso, ¿no? Correcto. Y te escondiste, pero pues igual el hecho de que nos escondamos de algo no quiere decir que lo hemos superado, ¿no? Ahora bien, tú mencionabas un poco sobre tu papá y sobre tus hermanos. ¿Sientes que en algún momento tus padres tuvieron favoritismo con otros hijos? Uno como hijo siempre siente eso. Ahora que soy padre, yo lo veo y yo veo cómo mis hijos mayores pelean con mi hijo menor solamente porque al mayor le di una parte especial o porque al mayor le di esto y a ellos no. O sea, yo como padre lo veo como algo normal, es el más pequeño, el de mayor cuidado. Pero ellos lo ven como, ¿por qué a este le dan más que a mí? Y quizás en ese tiempo yo lo veía así. ¿Por qué a mí me castigan por lo que hacen ellos? ¿Por qué yo recibo los maltratos por lo que hacen ellos? Cuando todos somos iguales. Entonces veía eso y decía como que hay como un favoritismo o como una venganza hacia mí. Lo veía en ese punto. ¿Por qué? O sea, yo no hacía nada, pero yo recibía todo. Ellos hacían todo, pero no recibían nada. Hablando del caso de los regaños, los castigos, siempre era conmigo. Recuerdo en una ocasión que mi hermana tuvo un accidente y fue llevada a Cali. Ella se le partió la columna por una caída. Y yo quedé en casa con... ¿Tu hermana menor? Sí, mi hermana menor. Yo quedé en casa con mis hermanos, siendo el mayor. Y en esos días hubo una pelea entre mi hermano siguiente, el que me sigue a mí, y yo, en la cual yo salí con el brazo fracturado por una piedra que él me tiró a la cara y yo metí la mano izquierda y me la fracturó. Entonces, a pesar de haber sido fracturado, una vecina nos separó y me llevó a dormir en la casa de ella y los dejó a ellos acá en la casa, haciéndome curaciones y todo. Pero cuando llegó mi papá, yo era el malo. Yo fui el castigado, yo fui el que regañaron y a mí fue el único que le pegaron. Entonces todo ese tipo de cosas fue creando un resentimiento en mi corazón hacia mi padre. De hecho, quería hablar un poco sobre eso, porque a veces los padres, por lo que tú dices, en su opinión, en su sabiduría, a veces tienden a tener actitudes que no son malas, pero que uno las asimila como cosas malas. Ellos a veces en el deseo de que uno sea como ellos, que uno aprenda lo que ellos hacen, que uno tenga como que ese valor de hacer lo que ellos hacen como ellos lo hacen, ¿sí? o de que se convierta en lo que ellos han pensado que uno va a hacer, ¿sí? A veces muchos padres
por error quieren que uno como que cumpla los sueños que ellos no pudieron cumplir. Entonces desde ahí nacen como que ciertas exigencias que le ponen a ciertos hijos, ¿no? Tu relación con tu padre, ¿qué tal era a partir de ese punto de vista? Mi relación con mi padre era un proveedor, hablando de mi padre, y un receptor, hablando de mí. Recibe la orden y ejecútela. No había un abrazo, no había un beso, un te quiero, un hijo va por buen camino, o vamos a comernos un helado. No había una cercanía entre mi padre y yo. Simplemente era trabajar y cumplir con los gastos del hogar, los gastos educativos, pero armónicamente, íntegramente no había un acercamiento entre nosotros dos, cada quien por su lado. Usted haga lo suyo, que yo hago lo mío. Usted me dice haga esto, yo voy y lo hago, pero no había una amistad entre padre e hijo. Ok, y a raíz de lo que tú dices, de las falencias que tal vez tenían como padre e hijo, ¿cómo sentías cuando estabas en ese día a día con tu papá? O sea, tal vez tú en el colegio mirabas tal vez a otros amigos con sus papás, que tal vez jugaban juntos, que comían juntos, y tu papá contigo no lo hacía. ¿Cómo sentías tú al respecto de eso? Yo miraba mucho cuando había entregas de boletines, que era la fecha en la que más padres uno veía en el colegio, y veía a veces como algunos padres se acercaban y le decían: bien hijo, ganaste todas las materias. O vean a sus hijos exponer, hacer cualquier actividad, sea deportiva, sea educativa, sea lúdica, y era un motivo de alegría. Veía una sonrisa en sus rostros. Mi padre nunca sonreía. Tu papá nunca sonreía, o sea, nunca lo veía sonriendo, porque quizás gané matemáticas, o porque quizás pasé a otro año, pero sí lo veía cuando hacía algo malo, sí lo veía cuando fallaba, sí veía su enojo cuando hacía algo indebido, algo incorrecto, pero nunca una palabra de afirmación, una palabra de exaltación, una palabra de felicitación. En ese punto de vista, ¿crees que hubieron palabras de tu papá que tuvieron el caso, o una marca que tal vez que te llevaron a tener actitudes inapropiadas? Hubo una que me marcó. Como tú lo decías, yo estudié de sexto a 11, un año repitente que fue noveno, en el ITI, colegio varonil, en la época de los 2000. Yo llegué al ITI en el año 2002 y estuve hasta el año 2009, porque repetí un año. El ITI se caracterizaba mucho porque es muy competitivo, en ese tiempo de los pisos, palabra que llegó mucho a mi corazón, porque los míos siempre eran los bambas, los chichis. Entonces era un motivo por el cual muchos te menospreciaban. Llegaban a educación física con Nike, con Jordan, las mías eran Red Dot, la pizza huevo. Entonces era una época dura, te medían por cómo tú vestías. Cuando había reuniones no me gustaba ir. Ellos iban con sus jeans Diesel, Lacoste, o sea, ropa de marca, y iba con lo más básico, y simplemente por eso era un momento de control. Pero en todo ese tiempo, como yo era tan callado, tan reservado, que venía desde la primaria con esa situación, yo casi no tenía amigos, yo casi no hablaba. Entonces ellos pensaban que yo era gay. Entonces, ¿tus padres? No, mis compañeros. Okay. Entonces, el bullying en el colegio era referente a ese punto. La palabra gay o homosexual en ese tiempo era algo muy poco dicho y no aceptado. Entonces decían, este gay, en ocasiones hasta hacían dibujos del tema, de ese tema, y me incluían a mí en ese dibujo. Y yo,
callado. Pero llegó un momento en que yo era tan sensible en esos tiempos que cualquier palabra de mi padre, regaño, me hacía llorar. Lloraba inmediatamente. Y recuerdo en una ocasión, por allá cuando tenía entre 15 y 16 años, antes de conocer a Cristo, conocer de Dios, llegó un momento en que yo demandé a mi padre. Ante la ley. Sí, yo fui al lado del ITI, queda la Universidad del Valle, y al otro lado queda Bienestar Familiar. Y un amigo me dijo, demandalo. Un médico vestís así, un médico no tenés esto y esto, que responda, anda y lo demanda. Y yo salí allí con mi compañero Batioja, recuerdo el apellido, no recuerdo el nombre en este momento, Walter Batioja. Y fuimos ante Bienestar Familiar y colocamos la demanda. Y caso curioso fue que el mismo Bienestar me da la carta de la demanda y me dice que yo se la entregue al demandado. O sea, que yo vaya ante mi padre y le diga, mira Hernán, yo te estoy demandando, toma. ¿Y qué hiciste? Cuando le entregué el documento a mi padre subió desaforadamente a mi cuarto, no me pegó, no me maltrató, pero me pidió una explicación. Y en ese tire y afloje soltaron palabras de él hacia mí, palabras mías hacia él. Pero él dijo una que me marcó, porque yo era tan sensible, era tan dócil, que con solamente una palabra él me hacía llorar. Y él me dice, pero ¿por qué estás llorando si yo no te he pegado? Yo no te he hecho nada. Pareces marica. Y esa palabra me llevó a recolectar todo lo que he vivido, todo lo que en ese momento había sentido, todo lo que mis compañeros me decían. Y cuando mi padre lo afirmó, eso fue como lo último. Pero, o sea, vale aclarar que tu papá no lo afirmó, él te lo sugirió, pareces. ¿Sí? Solo que tal vez todo lo que ya había vivido antes te hizo sentir como que, ok, pues tal vez nunca le he dado la razón a tu papá, pero sí, tienes razón el viejo, ¿no? Sí, y recuerdo que una semana después llegué al colegio y estabas como siempre callado, sentado ya en mi espacio, haciendo mis actividades escolares. Y salió a relucir el tema y volvió la misma frase. Y recuerdo que la respondí ante mis compañeros, ante todos. Yo dije, pues, si todo el mundo que yo soy marica, pues me voy a volver marica. Y mi propia mente, mi propio cuerpo, se lo creyó. Eso es importante. O sea, tú sentías, antes de eso, te sentías que eras un varón, sí. Te sentías inclinaciones por las mujeres, que mirabas tal vez a una chica en la cuadra o del liceo, porque ustedes tenían que caminar para ir por el liceo, y decías, wow, qué chévere, esta está buena, está simpática, es interesante. Sentías atraído por ella, pero cuando tú sueltas la palabra que te dijeron tal vez muchas veces, ¿por qué llorar? Porque creo que eso nos dijo mucha gente, ¿por qué llorar? Si no te pegado, son marica. Y tal vez cuando tú te la crees, tu cuerpo se transforma contigo. Correcto. Entonces, pregunta, tengo que preguntarte esto. En ese proceso, no sé si duró años, pero cuando tú te crees que eres, porque tú creo que tú antes de creértelo, tú dijiste, pues muy bien, marica. ¿Sí? Y luego es que te lo crees. Dices, ok, no me olvidé, ya soy marica. Cuando tú dices, yo ya soy marica, en algún momento dado, tal vez en el ITI, a un compañero te sentías atraído por él. Realmente no sentí atracción por ninguno de ellos, pero empecé yo mismo a tocarme. Empecé yo mismo a contemplar mi sexualidad en privado. Sí, no deseé otros hombres, no deseé otras personas, sino que me interioricé en mí y me satisfacía a mí mismo a través de la pornografía,
de la masturbación. Empecé a aplicar este tipo de cosas a mi vida y cada día me encerraba más y más y más. O sea, cada día te creías más el cuento de que eras... Sí, O sea, y en ese deseo, o sea, de esa vaina de creerte cada día más y más y más el chip que te metiste de que eras homosexual, no llegaste tal vez en el colegio no, pero por fuera del colegio no llegaste tal vez alguna vez a encontrarte con alguien más que te haya confundido y decir, ok, besémonos. recuerdo una ocasión, un momento gracioso, que no sé, O sea, no sé, perdóname, tú te besaste con un hombre, no, pero lo intenté. lo intentaste. Sí. De forma inexplicable, estamos hablando, ya estando en Cristo, estamos hablando con un amigo, él se llama Julio. Julio es un amigo de la iglesia y todo. Y estamos hablando tranquilamente, sin nada, hablando de la palabra de Dios, Sin morbo ni nada. sin nada. Y un momentico, él está sentado y yo estoy de pie. Yo soy alto. Y un momentico a otro, mi cuerpo se inclina y lo intenta besar. Y, ¿qué le pasa? O sea, él te frenó. Sí, él O sea, me que si frenó. él no te frena, Yo lo beso. ¡wow! Hay que aclarar esto de que ya eras cristiano, ¿no? Sí. O sea, ya de una forma u otra el tiempo de duda ya había pasado. Correcto. ¿Sí? De hecho, creo que hablamos de eso, de cómo se va la duda, pero es bueno. Creo que es bueno que dejemos aquí este tema del beso y hablemos de cómo se va la duda, ¿sí? Porque llegaste al punto de que, o sea, lo dudaste un tiempo, luego dices, lo voy a hacer y después dices, ok, lo soy. ¿Cómo dices, sabes qué? Yo no soy más eso? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú digas, te convenzas de que en realidad tú no eres eso? Bueno, eso por allá en el año 2008 creo que fue, hubo un congreso juvenil en el ITI, en mi colegio, en la época de vacaciones, entre junio y julio. Ese congreso fue hecho por la Iglesia Cristiana, recuerdo tanto, llamado primer congreso juvenil, fue sin límites. Vino pastores de Cali y de aquí de Buenaventura, ahí conocí lo que es un pastor, hasta deseé ser uno de ellos. En eso estuvo un pastor que dio una palabra basado en la historia de Jonás y que decía que la juventud de la época, año 2008, estaba dentro de una ballena y que esa ballena día a día se iba hundiendo y con ella hundía a cada joven, que la única forma de poder salir de esa ballena era acercarse a Dios, era reconocer a Dios, era abrirse con Dios y pedirle que nos sacara de esa ballena. Que muchos han intentado con su fuerza salir, y yo estaba intentando salir porque estaba ya en Cristo, pero mi cuerpo pedía otra cosa. Y en esa lucha no lograba avanzar. Pero ese día fue la primera vez que fui a la iglesia, porque iba a una célula, un GCI en ese tiempo. Estudios bíblicos, ¿no? Estudios bíblicos, correcto. Pero esa fue la primera vez que fui a la iglesia. Y fue tan impactante esa palabra que le dije, Señor, sácame de la ballena. Y aquí estoy. Fuera de la ballena. Ok, me llama la atención un poco, Snyder, el hecho de que tú cuentas que tú estás en el proceso tal vez de lo que tienen que ver con Dios, estás caminando en lo que es el Señor, tal vez te están predicando la palabra, pero tú no dejas de sentirte como con la inclinación, pues, por los opuestos, o sea, no dejas de sentirte que eres homosexual. Eso me inquieta porque a pesar de que tal vez ya estabas caminando con el Señor y tal vez algunas personas te vayan a decir, el evangélico, porque cuando uno está joven y uno busca de Dios, es muy dado a que la gente le critique a uno caminar con Dios, ¿sí? Eso, cuando uno da el paso de empezar a andar con la Biblia en la mano y todo eso, la gente se llama el evangélico, pero la gente no sabe que tú estás luchando con pensamientos de homosexualidad. Correcto. Recuerdo que en esa época yo me propuse dejar de reunirme tanto con hombres y empecé a reunirme más con mujeres. Porque
porque quería que se despertara un deseo en mí. Querías morbosear a las mujeres, pues. No tanto como morbosearlas, sino como mirar si había algo que me atraía, si esa atracción hacia una mujer me ayudaría a quitar la atracción sexual hacia los hombres. Entonces me enfoqué en eso y no sentía nada. Intentaba, las mujeres me rechazaban y ese rechazo como que por ahí no es. Decía, eso no es tu área. Sí, pero llegó un momento en que de tanto escuchar palabras, de tanto conocer de Dios, de tanto abrirme ante Dios, de orar, de hacer tantas cosas, dije, ni lo uno ni lo otro. Dios, voy a estudiar, voy a aprender, voy a predicar, voy a hacer tantas cosas y el único que voy a agradar es a Dios. Y en ese agradar a Dios, sin yo darme cuenta, hoy tengo una esposa y 3 hijos. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, de hecho, me llama la atención saber el hecho de que a veces muchos jóvenes se pueden sentir identificados con esta historia. De hecho, tal vez en algún momento ellos pensaron, oye, por ser señorita, me gustan también los hombres, tal vez puedo ser homosexual, tal vez soy mujer, pero me gustan también las mujeres. Porque nos dieron tanto el tema ese de que éramos maricones, que éramos raros, sí, que las creímos al final del día. Entonces, ¿qué tú le podrías decir a esos jóvenes que en algún momento han pensado en que pueden ser, que tienen dudas tal vez sobre su orientación sexual, o como algunos dicen, su construcción social realmente? Muchachos, referente a ese tema, tengo mis puntos muy claros. Muchos de ellos son debatibles políticamente, socialmente, pero se los voy a decir. Ustedes han sido creados, yo he sido creado con un diseño original. Cuando uno hace un diseño original, no necesita añadirle nada, porque ya es perfecto. Así como tú eres, así como Dios te formuló, como Dios te creó, como Dios te pensó, eres perfecto, eres perfecta. No necesitas cambiarte de sexo. No necesitas buscar encajar en un sistema mundano, porque ya encajaste en el corazón de Dios. Y ese encaje en el corazón de Dios te hace especial. Eres muy valioso, eres muy valiosa y el mundo lo sabe, el enemigo lo sabe y va a buscar confundirte para que pierdas tu valor. Es como aquel que compra oro y tú llevas una pieza de oro muy valiosa. Él va a buscar confundirte para que tú le vendas tu pieza de oro a un precio mucho menor de lo que vale. Te va a decir, no, este oro es falso, este oro no es de 18 quilates, este oro es gold. Cualquier cosa va a inventar para que tú le vendas tu pieza de oro tan valiosa a un precio insignificante. Así mismo pasa con nuestra vida sexual. El enemigo va a intentar engañarte, destruirte, buscar que tú le vendas, que tú le des eso tan valioso que Dios puso en ti por algo totalmente insignificante. Llámese un empleo, un matrimonio, una casa, dinero, lo que tú desees. Te lo va a presentar para que tú le entregues lo que es realmente valioso e importante. Tu integridad y tu persona. Eres diseño original. No hay imitaciones. No hay, ¿cómo le digo? No hay quien te reemplace, porque eres único, eres única e irrepetible. Dios lo hizo en ti y así como eres, Él te ama. Amén. Gloria a Dios por la palabra que nos da Schneider. Esperamos que esto les va a servir a todos aquellos jóvenes que tal vez han sentido dudas en algún momento de su vida. Arroyo, me llama también la atención el hecho de que cuando Dios te transforma o limpia tu mente de productos inapropiados,
tú empiezas a sentirte también atraído por las mujeres ahora sí, y ya bueno, sale la famosa lista esa negra que usamos por ahí y todo eso, pero no para hacer la lista negra en este podcast, tal vez en esos podcasts vamos a hacer la lista negra de todas aquellas personas que estuvieron en la vida de Snake Arroyo, y luego de ser restaurado por el Señor. Pero me gusta el hecho de que te casas, cuando conoces a Mabel Díaz y te casas, ¿no? Correcto. Sí. ¿Por qué me gusta eso? Porque es confirmar lo que tú acabas de decir. El plan de Dios original se cumple en tu vida. Dios quita unos pensamientos inapropiados y ahora sí pone pensamientos apropiados y eso que se empiezan a fluir. ¿Sí? Cuando muchos ambientes declararon sobre ti homosexualidad, Dios dice, ok, no, yo declaro heterosexualidad y este es mi hijo y se va a multiplicar. ¿Cómo es el proceso cuando tú dices, ok, me gustas Mabel, quiero que tengamos algo? ¿Qué dice la gente que está a tu alrededor sobre esa relación? Cuando conocí a la que hoy en día es mi esposa, Mabel Díaz, estaba tan enfocado en servir a Dios, estaba tan enfocado en agradar a Dios, que no estaba pensando en una relación. No estaba pensando en noviazgo, matrimonio, cosas semejantes. Mi único pensamiento era servir a Dios. Recuerdo que en esa época hubo unos misioneros aquí en Buenaventura, aquí en la iglesia de Espía, y le dije a uno, llévenme con ustedes, porque estaba tan enfocado en servir a Dios que no me importaba más nada. Nada, absolutamente nada, solo agradar a Dios. Y en ese proceso conocí a Mabel Díaz en un impacto que hicimos en la José María Cabal, recuerdo tanto. Y llevamos la palabra por los salones, yo era el que hacía la gestión de hablar con los directores, profesores, y nos dieron el permiso de ir a los colegios, predicar la palabra, y así hacer un día a la semana un impacto en el aula máxima. Y ahí conocí a Mabel Díaz, luego fue una de las que se vinculó a la iglesia, empezó a servir en la iglesia, pero de un momento a otro, el deseo que antiguamente yo buscaba sentir para combatir el deseo que ya tenía, empezó a surgir, a florecer sin yo buscarlo, sin yo desearlo. O sea, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué ella? Porque Mabel tenía la fama de ser jodida, de ser conflictiva. Y en cierto punto yo también era un poco conflictivo, me vi muy serio en ciertas cosas, como lo son horarios, reuniones. Si yo decía es a tal hora, tenía que estar a tal hora, si no me enojaba. Entonces era ese tipo de cosas. La iglesia, el liderazgo decía, ay, pero ellos dos con ese temperamento. Ellos dos, ¿será que van a soportar el peso de un matrimonio, un noviazgo? Y muchos se opusieron a nuestra relación por ese punto. Ahora bien, Arroyo, no obstante con que Dios te respalda en esta obra de casarse, de tener su novia y casarte con Mabel, también sucede algo muy bonito, el hecho de que ustedes tienen hijos, ¿sí? Y que el ministerio de ustedes se empieza a manifestar exactamente en el área donde dijeron que no podían, porque tú no podías realmente que si alguien homosexual hablando sobre familia, ¿cómo es eso que eres líder de parejas? Ay, verdad que la vida da muchas vueltas. Dios empezó a llevarme, luego de tanta lectura, tanto conocimiento, a interesarme en el aspecto de la familia. Veía cómo día a día la familia se destruía y veía cómo, de cierta forma, la misma iglesia daba pie a destruir la familia. Se separaba culto de niños,
culto de jóvenes, culto de parejas. O sea, ¿por qué no es más gratificante hacer un solo espacio que en lugar de separarlos por gremios, reúna a la familia? En ese tiempo no existía, todo era los jóvenes, los niños, las parejas, así, separados, cada uno en su ámbito, para abordarlo con temas, obviamente, de ese ámbito. Pero yo decía, ¿por qué no será mejor crear un espacio en que la familia esté junta, reunida? Porque la familia se enfoca, el padre en trabajar, la madre en los quehaceres, porque fue lo que yo viví de niño. Mi padre en el trabajo, no había un abrazo, un beso, un esfuérzate, un sé valiente, un tú puedes, hijo. Mi madre enfocada en ayudar a mi padre en los trabajos y los quehaceres, el estudio, tantas cosas que no había como un espacio para compartir como familia. Nosotros como hermanos, cada uno por su lado, en sus tareas, en sus juegos, con sus amigos. O sea, era distante nuestra familia. Aún hoy seguimos así, distantes. Nos reunimos, pero cada quien está en lo suyo. No hay una armonía en general. Entonces, ¿por qué no es posible, en lugar de separar el espacio, unificarlos a todos y crear un ministerio de la familia? Acabar con parejas, acabar con infantil, acabar con los jóvenes y crear un solo ministerio en el cual todos puedan crecer y conocer a Dios como familias, puedan ministrarse unos a otros. Y fue así como Dios me fue dando ese deseo, ese anhelo. Y obviamente empecé basándome en lo que ya estaba establecido, ministerio de parejas. Pero siempre el objetivo ha sido ser ministerio de familias. No separar uno del otro, no estar juntos. Que aunque hayan ramas o subramas, hablando de niños, jóvenes y adultos, pero llega un momento en que esas tres ramas se unifiquen al punto que sea la familia completa, sirviendo a Dios y aprendiendo de Dios. Ese es el enfoque que Dios nos ha dado. Y no solamente a mí, también a mi esposa y a mis hijos, porque hablamos un solo tema, nos unificamos para ayudar a unificar a otros. Gloria a Dios. Para cerrar ya con estas vivencias al corazón abiertos, ahora que tú eres padre, ¿crees que la forma de criar a tus hijos te podría llevar a cometer los mismos errores que tu mamá cometió contigo? En ocasiones me he visto cometiendo los mismos errores. Este es un tema para otro video, pero voy a hablarlo porque me da el caso. Yo inicié mi vida laboral como profesor. Luego avancé un poco más y tomé el partido en lo que es la vigilancia. Gracias a la vigilancia, yo llegué a hacer mi casa, sostener mi familia, gracias a el trabajo, el esfuerzo de la vigilancia. Pero en el transcurso de la vigilancia, yo me perdí el nacimiento de mi primer hijo, porque estaba trabajando. Lo vi como algo normal. No pasa nada. Trabajando, pues para darle lo mejor a mi hijo. Llegó mi segundo hijo y pasó lo mismo. Estaba trabajando. Me perdí el nacimiento de mi hijo. Me perdí los primeros pasos de mi hijo. Y yo dije, está pasando lo mismo que con mi papá. Estoy proveyendo a mi casa, pero me estoy perdiendo los mejores momentos. Cuando ya llega mi tercer hijo, Mateo, hice un alto en el camino. No me lo pierdo. Si me toca hablar con la empresa, recuerdo que me pedí un mes para atender a mi esposa, posparto. Atender a mi esposa y el bebé. Me lo negaron. Me dijeron, nomás tienes 15 días. Y dije, tranquilo, yo vuelvo después de un mes. Me tomé el mes entero.
y la empresa llame y llame y llame. Me tomé el mes entero y disfruté el nacimiento de mi hijo, disfruté sus lloradas en la madrugada, disfruté cambiarle el pañal, disfruté tantas cosas. Por eso quizás mi tercer hijo es tan apegado a mí, porque yo fui el que estuvo allí con él. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando tomé ese acto en el camino, dije, no me pierdo más los espacios con mi familia, con mis hijos. Ellos van a crecer, yo voy a envejecer y se irán algún día de casa. Tanto que decidí cambiar de profesión. Dejé la vigilancia y me volví panadero. Actualmente eres panadero. Sí, actualmente soy panadero y uno de los mejores. Ok, igual es publicidad pagada. Si usted desea algún pan, un servicio con panadería, pastelería, algo así, se puede también contactar con el siervo Snake de Arroyo, que él con mucho gusto lo atenderá en su empresa Panadería y Repostería La Superior. Aquí está. Ha sido un honor poder tenerte por el promotor Joan Schneider aquí en Vivencias al Corazón Abiertos. Te agradecemos mucho que hayas podido a tu corazón y contarnos tus vivencias este día. Quiero cerrar esto recordando a todos de que no importa lo que hayan dicho ustedes, hay palabras que nos marcan y que tal vez a veces es muy difícil sobrellevarlas, pero recuerden que el centro lo decía, más allá de lo que la gente dice, es lo que Dios ha dicho de ustedes. Sí, ustedes han sido diseñados por un Dios perfecto y les dio un designio perfecto, para la redundancia. Así que les animo a todos que tal vez estén o pudieron haber estado confundidos en un momento dado de que la única forma de llegar a sus propósitos es asistiendo, odiando donde el que los creó. Él sabe para qué fueron creados. Así que les animo a que vayan del Señor. Y segundo, y no menos importante, que tengamos mucho cuidado con lo que decimos, especialmente los padres a los hijos, madres a los hijos y todo el mundo. Tenga cuidado con sus palabras. Una palabra mal dicha casi daña el propósito de una persona. Y no solo afecta a Nate, sino también fue afectado a su hijo menor, a su hijo medio, a su hijo mayor, a su esposa. ¿Quién sabe con quién te llamaba si no fuese con Schneider? Entonces, es importante de que sus palabras sean sazonadas con sal y que tengan un filtro antes de decir a cualquier persona algo que usted considera que es verdad. Meta en un filtro y mire si es prudente o imprudente decirlo, ¿sí? Dios les bendiga. Esperamos que este podcast de Vivencias a Corazón Abierto les sea de edificación. Si les parece que es así, les motivamos a que usted va a compartir este podcast, etiquete a alguien que usted considera que deba escuchar este podcast para que tenga cuidado con sus palabras. Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo Vivencias a Corazón Abierto.